Buenas noches, ¿se me escucha? Eh, buenas noches. Para poder iniciar ya la sesión del día de hoy, ¿me confirman por algún mensaje, por favor? ¿Sí? Bueno, me confirma que sí se escucha. Bueno, el día de hoy se me ha encomendado desarrollar el tema de eh, lo que es el soporte vital eh, prehospitalario del paciente traumatizado, lo que vendría a decir el famoso PHTLS, ¿no? Las siglas en inglés. Bueno, me presento, soy el médico cirujano Jonathan Gustavo Chochao Almerco, egresado de la Universidad Nacional de Centro de Perú, eh, egresado de la maestría de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la maestría en gerencia y a la vez como auditor, ¿no? Soy médico auditor. Y bueno, elaborando también en un hospital en la selva, vamos a desarrollar el tema el día de hoy, muy importante, sí, ya que esta patología pues va a ser típica, ¿no? En cualquier lugar, en cualquier hospital, en cualquier centro hospitalario del país, indistintamente de la región. Eh, Vamos a tener casos de pacientes politraumatizados, ¿no? Que van a llegar a nuestras emergencias. Y son patologías súbitas que vamos a tener que manejar y desarrollar y tener que resolverlas en segundos, en minutos. En estos últimos meses que he estado laborando acá en la región central del país, he visto hasta fallecer pacientes pues politraumatizados en cuestión de minutos, en cuestión de horas, y pues requiere de un manejo muy especializado en muchas ocasiones y al mismo tiempo tener los conceptos básicos. Yo imagino, acá encontramos personal de salud, ¿no? Habrá personal de diversas áreas. Y en general nosotros somos un equipo que al estar en la guardia, en un hospital, en un centro de salud, o si laboramos como paramédicos, o tanto las licenciadas, obstetras, cualquier carrera inmersa en el área de la salud tiene un papel importante, ya que teniendo conceptos básicos y aplicarlos vamos a ayudar más al paciente, ¿no? De manera adecuada y atinada, ¿no? Entonces, el curso, la presentación del día de hoy va exclusivamente para eso, ¿no? De tener en cuenta los parámetros, qué se debe realizar y cómo se debe actuar rápidamente y de manera eficaz. Vamos a ir desarrollando el tema entonces. ¿Cuál es la secuencia? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? En un primer momento, nosotros acá vamos a ver qué objetivos tenemos para esta clase, ¿no? Entonces, vamos a ver cuatro puntos importantes donde debemos identificar a los pacientes que van a requerir un control o manejo de la vía aérea, que es vital, es importante. Ya hemos ido mencionando en anteriores ocasiones que el cerebro no puede quedarse sin oxígeno por más de 30 segundos, ¿no? Lo cual empieza a tener daños colaterales. Asimismo, viene la importancia de un manejo adecuado y correcto de la vía aérea. Debemos explicar la necesidad de una mayor oxigenación y ventilación en el paciente traumatizado crítico. Entendemos por que hay pacientes que tienen fracturas faciales, fracturas craneales, con un sangrado profuso. Me llegó hace 2 semanas un paciente sangrado por una epíxtasis, sangrado por la boca, por la nariz, y el manejo de la vía aérea pues hace muy complicado, más difícil en pacientes traumatizados críticos. También debemos discutir métodos, qué se debe hacer, tanto los mecanismos de control de la vía aérea. Asimismo, debemos discutir qué errores habituales se cometen, ¿no? En el manejo de la vía aérea, ¿no? Cuando utilizamos la ventilación, ¿no? Que es invasiva, no invasiva, y
de manera adecuada. Son los cuatro puntos que debemos tener en cuenta, ¿no? También debemos tener en cuenta esta premisa, ¿no? Que todo paciente politraumatizado ya de por sí debe tiene un compromiso de la vía aérea y por ende eh, de una ventilación hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Ya que los impactos, las caídas, nosotros no vamos a estar exentos de, a raíz de un traumatismo, el paciente pueda presentar un sangrado eh, manifestándose por una epístasis sea anterior o sea posterior, ¿no? Si es anterior, pues es fácil, es evidente, ¿no? Que el paciente va a tener el sangrado, pues tú lo estás viendo. Pero si es un sangrado que se disemina o se manifiesta vía posterior, la sangre va, pues se la va pasando y tú no te vas a dar cuenta, no va a ser tan notorio, ¿no? Pero hay que tener por sí, entonces, esta premisa, que todo paciente politraumatizado debe tener de por sí ya un compromiso de vía aérea. Partiendo de esa premisa, es por eso que todo paciente, todo personal de salud debe, ante un politraumatizado, colocar el collarín cervical, ya que esto nos garantiza mantener un buen flujo oxigenatorio para el paciente. Y es importante mantener prefundido las áreas vitales, ¿no? Del cuerpo, como es el cerebro, como es el hígado, el corazón, que mueven mayor cantidad de flujo sanguíneo, y asimismo todas las partes del cuerpo, ¿no? Pero los órganos diana más importantes no deben pasar mucho tiempo sin oxigenación. Dentro del manejo de la vía aérea, las cosas claves que debemos tener nosotros es tener por lo menos conocer, ¿no? Lo que es lo básico de la anatomía y la fisiología, ¿no? ¿Qué síntomas nosotros vamos a ver cuando hay compromiso de la vía aérea? No va a ser lo mismo que un paciente politraumatizado donde pueda haber donde una costilla perfora la pleura y el paciente puede hacer un neumotórax a tensión, donde el pulmoncito se va expandiendo por presión negativa, va ingresando más, ingresa el aire y va a haber una variación, no va a ser el mismo pulmón que ha sido lesionado, digamos, si es el pulmón derecho, no va a ser al igual que el izquierdo. Ya no se escuchará el murmullo vesicular, el flujo, el pasaje del aire no va a ser igual. Y es por ende donde nosotros debemos conocer la anatomía y fisiología, ¿no? Ahora, por qué conocer este punto? Porque cuando nosotros podemos salvar la vida de un paciente haciendo una simple punción con una aguja por y la anatomía, ¿por qué? Porque al realizar una punción, para nosotros ayudar a un paciente que está haciendo un neumotórax a tensión, pues debemos conocer a qué altura, ¿no? Si tú generalmente las costillas tienen inervación y cierta irrigación, venas, arterias, nervios que discurren por cada costilla, arco costal. Entonces tú, si quieres ayudar a un paciente crítico, que tú ya por experiencia, ¿no? Tú agarras a un paciente que tiene una hemorragia de tensión, sospechas, le escuchas los dos pulmoncitos, uno de ellos hay un pasaje continuo del fluido, digamos, el oxígeno está fluyendo de manera normal, pero en otro pulmoncito ves que no, ves que al contrario, sientes que no sientes el pasaje adecuado del aire, asimismo, ¿cómo distingues una motoras? Que la tráquea se bifurca hacia el lado sano. Entonces, va habiendo un compromiso, se va expandiendo. Entonces agarras una agujita y tú dices, no, a ver, ¿por dónde debo poner mi agujita para descomprimir? ¿Por la parte inferior o por la parte superior de un arco costal? Esto es anatómico, entonces generalmente se va a realizar la punción por encima del arco costal, donde uno pueda ayudar al paciente. Generalmente en el segundo arco costal, en la parte superior. Si tú haces digamos con la aguja, pinzas o haces el agujero en la parte inferior del arco costal, corres el riesgo de lesionar una vena, una arteria, un nervio y generas más daño. Entonces es por eso conocer la anatomía. También qué herramientas debemos tener y cuáles son las apropiadas para cada paciente, ya que cada paciente no es igual. No va a ser lo mismo. Hay pacientes que tienen, si bien es cierto, la cabeza es el órgano muy vital, al igual que todo el cuerpo humano en sí.
Sin embargo, cuando tienes compromiso craneal, pues es más complejo el manejo. Sin embargo, si tu paciente pues, está politraumatizado, pero pues se ha golpeado diversas otras estructuras, se golpea el tórax o los miembros y la cabeza está, digamos, con ligeras contusiones, sin compromiso mayor, tienes más probabilidad de que el pronóstico para tu paciente sea bueno. Porque una fractura, digamos, no sé, algún tipo de un hematoma, una contusión en los miembros, va a recuperarse rápidamente. Sin embargo, habrán escuchado ustedes hablar de una fractura de base de cráneo, hablar de las fracturas faciales, la clasificación Lefford, Lefford 1, 2, 3, donde se destruye incluso la mandíbula, ciertas partes de la cabeza, de la cara, o fracturas craneales. Este tipo de lesiones son muy delicadas y el manejo es más complejo. Y el pronóstico de vida es malísimo. En estos últimos meses he tenido varios pacientes que han fallecido por accidentes con motolineal. Ahora, otra cosa que yo debo tener en cuenta cuando yo deseo manejar o ser, digamos, hábil en este tipo de cosas es, debo conocer las herramientas, ¿no? Que son vitales, el observar, el escuchar y auscultar, ¿no? Que es vital, eso no es difícil, para eso no necesitas más que los ojitos, ¿no? Observar. Es tan sencillo ver que cuando un paciente respira, hay un proceso de contracción. El diafragma, cuando inspiras o cuando expiras, el diafragma al inspirarse se contrae y cuando expiras se relaja. Y eso es tan visible con la vista, solamente te cuesta, descubres digamos, la ropa que tiene el paciente. Por cierto, toda evaluación, generalmente es el paciente, tienes que despojarle de la ropa. Si el paciente está inconsciente, si el paciente todavía está con manejo complicado. Entonces, al ver, es sencillo, ¿no? Tienes que ver, no se contrae, algo está pasando acá. Al escuchar, hasta cuando uno respira, cuando siente, el flujo, incluso puedes poner algún objeto donde ves que se va a formar, pues, se empaña, ¿no? Hasta los lentes, cuando uno respira y auscultar, que es lo más adecuado, pues al usar el estetoscopio, ¿no? Que escucha y no hay flujo, hay cómo ve el pasaje, no ve el pasaje, o sea, eso es lo más básico, ¿no? No requieres de tantos instrumentos, ¿no? Hasta incluso hasta poner el oído, anteriormente, ¿no? Ponían, cuando la medicina se desarrollaba antiguamente, no había estetoscopios. Muchos de ellos utilizaban una especie de cornetas o algunos médicos utilizaban el oído y pegaban al costado del tórax y lograban escuchar el pasaje del aire. Esto es la anatomía de la vía aérea superior, donde generalmente se van a manifestar, pues, ¿no? Se debe conocer la anatomía en sí y ver las estructuras de las cuales están compuestas y a dónde se puede lesionar, ¿no? Generalmente cuando una persona realiza una respiración, es normal, ustedes pueden escuchar, se concentran y escuchan su flujo respiratorio, pues es de inspiración y expiración. Hay un ruido, pero no, es normal, o sea, no hay una alteración. Sin embargo, cuando tú empiezas a escuchar una respiración ruidosa, como si el paciente estuviera roncando, como si el paciente se estaría, pues, con algún grado de obstrucción en alguna parte o con algún coágulo, o cuando estuviese con un cuadro respiratorio, digamos, de un resfrío o algo así, o con bastante congestión nasal, la respiración no va a ser igual. Entonces, ante una vía aérea obstruida, yo sospecharé ¿no? Ante una respiración ruidosa, yo debo sospechar una vía aérea obstruida. Si el paciente pues hace un ronquido o gorgoteo por encima de la laringe, también me indicará que el paciente no va por buen camino, ¿no? No tiene y por ende no hay una vía aérea permeable adecuada. También si yo veo un estridor y jadeo, me hará sospechar que la lesión está por debajo, ¿no? La laringe y por debajo de esta zona. Entonces, ahora acá vemos en la imagen, se puede apreciar claramente, ¿no? La lesión, básicamente, lo que es la nariz, el maxilar superior, inferior, vemos ahí generalmente las fosas nasales, vemos
Ahí vemos la comunicación, encontramos también acá la faringe, la laringe, acá va el epiglotis, o sea, es una estructura anatómica, ¿no? Que de grandes rasgos, ¿no? Tendríamos que desarrollarlo más. A ver, si nosotros, acá encontramos el pulmoncito, ¿cuál es el objetivo de la vía respiratoria? Por fisiología nos dicen que el aire ingresa por la nariz, ¿no? Ingresa por las fosas nasales, por las coanas, luego pasa por la nasofaringe, ¿no? Y luego ingresa pues por la laringe, cuerdas vocales, y luego ingresa pues a los pulmoncitos, ¿no? Plan, ingresa por la vía aérea. Y el objetivo de ese pasaje es que el aire, ¿por qué nosotros en la nariz tenemos esos vellitos que tenemos nosotros a nivel de la nariz? ¿Para qué? Para filtrar, para purificar el aire inspirado. Asimismo, otra función que tiene es que el aire ingrese tibio, que no ingrese frío. Es calentar y a la vez, asimismo, poder quitar o filtrar las impurezas y va a ingresar el pulmoncito que encontramos acá. El pulmón tiene diversas estructuras anatómicas, ¿no? Tenemos un pulmón derecho, un pulmón izquierdo. El pulmón derecho tiene tres lóbulos, como pueden apreciar, el lóbulo superior, medio e inferior. El lóbulo izquierdo, el pulmón izquierdo tiene dos lóbulos, el lóbulo superior y el lóbulo inferior, ¿no? Ahora acá adentro se va a ramificar en bronquios, bronquiolos, eh, conductos terminales y luego encontraremos acá los alveolos, ¿no? Que van a hacer el proceso de hematosis o difusión o intercambio gaseoso. De esto es la parte anatómica y vamos a ver que existen zonas como acá se manifiesta, hay zonas de conducción y zonas de intercambio gaseoso, ¿no? Las zonas de conducción inician en la nariz y la boca y continúan hacia los pulmones. Como su mismo nombre dice, que es conducir. ¿Qué cosa conducen? El aire inspirado del medio ambiente hacia el pasaje de los pulmones. En ese pasaje que ingresa hasta llegar a los pulmoncitos, hay diversas estructuras que van a hacer que se purifique, se filtre y puede ingresar aire hasta cierto punto más purificado y más tibio, ¿no? Y en la zona de intercambio gaseoso, ¿dónde se da? A nivel de los alveolos. Ahí ustedes deben tener en cuenta un término común que se llama la famosa hematosis, donde se realiza, que es el intercambio gaseoso, donde nosotros inhalamos el oxígeno y que botamos el CO2. Eso es el cuadro fisiológico que se debe realizar a nivel de los alveolos. Seguimos, esa es la parte anatómica, ¿no? Ahí vemos en qué consiste un proceso, el aparato respiratorio, la función principal es los procesos de ventilación y respiración, ¿no? En la ventilación que hacemos se suministra oxígeno aquí al alveolo, y en la respiración, que debe haber un intercambio gaseoso de oxígeno y CO2, ¿a través de dónde? De la membrana alveolo-capilar. ¿Cómo se llama este proceso? Hematosis, el intercambio gaseoso. Asimismo, se realiza un metabolismo aeróbico. Como ustedes podrán ver, acá recordando, si hay muchos colegas que son de salud, pueden notar, podemos notar que el oxígeno, hay un ciclo de Krebs, o sea, el oxígeno pasa por un proceso de metabolismo donde ayuda y al fin y al cabo, va a haber un proceso de formación del ATP que nos da energía. Y es muy bonito, es un proceso muy grande, pero es muy importante. Esto es a nivel ya más, más profundo, ¿no? ¿No? Que donde vemos que se da el intercambio gaseoso, donde que les decía, ¿no? Nosotros respiramos, hacemos la famosa hematosis, y qué cosa es lo que ingresa a nuestro cuerpo, a nuestras células, va a ingresar el oxígeno, y qué botamos nosotros, nosotros, qué botamos, o sea, el oxígeno ingresa a las células, a los tejidos, y los tejidos que devuelven a la sangre, le devuelven el CO2. ¿Y por dónde botamos el CO2? Por los pulmones, en el proceso de la expiración. El oxígeno es tan vital y tan importante que va a nutrir a todas las células del cuerpo humano, desde la punta del pie hasta la punta de la cabeza. Por lo general, todos los órganos requieren de oxígeno para realizar sus procesos fisiológicos, metabólicos, que van a ayudar
a la formación de energía. Al final todo esto termina en la producción de ATP. Este oxígeno, hay ciertos órganos que requieren mayor cantidad que otros, como el cerebro. El cerebro requiere mayor cantidad de oxígeno. Asimismo, el corazón, los riñones y todo el cuerpo en general. Y como les mencionaba, punto importante para que me entiendan lo que se va a hablar más adelante es el cerebro requiere más cantidad de oxígeno, ya que el cerebro pues realiza múltiples funciones, ¿no? En este momento todos estamos atentos, estamos escuchando, compartiendo conocimientos, y al estar atentos también vemos que el cerebro pues realiza procesos de sinapsis, realiza procesos fisiológicos y requiere de oxígeno. Y este no debe pasar, pues, digamos, ¿qué pasaría si en este momento estamos ahí y una persona le da un accidente cerebrovascular? O lo que comúnmente se le llama a la gente que no es de salud, derrame cerebral mal llamado, ¿no? Entonces, ciertas zonas del cerebro se infartan y por trombos, por émbolos, ¿no? Y ciertas venas se obstruyen, el oxígeno ya no pasa, y al no pasar, ciertas áreas del cerebro se infartan, y al infartarse ya no cumplen las funciones normales que realizan. Y en ese sentido, se pierden funciones mentales superiores. Y es por eso que muchas personas, si son ese tipo de casos, quedan con hemiplegia, con paraplegia, ¿no? Esa es la explicación fisiológica de por qué ya hay ciertas zonas. Y eso es a nivel cerebral, ya es hablar de neurología, de neuroanatomía, donde encontramos áreas, ¿no? Las áreas, el polígono de Willis, que va a irrigar por su arteria cerebral media, anterior y posterior. En el homúnculo de Penfield hay ciertas arterias que van a, digamos, irrigar a predominio de lo que es los miembros inferiores, superiores, boca, etcétera, ¿no? Y cuando se infartan ya te va a explicar qué zonas se van infartando. Pero todo esto, mira, ¿dónde radica? Simple y sencillamente por la no llegada del oxígeno al cerebro, que es el ejemplo que estoy poniendo, ¿no? Pero, y así, diversas partes del cuerpo se pueden infartar, como el corazón, cuando dicen, ¿no? Hey, he tenido un infarto, me he infartado, mi corazón se infartaba, es un infarto agudo de miocardio. Y que pasa por N motivos, o sea, un coágulo, un émbolos, también obstruye cierta arteria del corazón que tiene pues, las arterias coronarias, obstruye, igual ciertas zonas del corazón no son, digamos, ni perfundidas, ni les llega sangre, pero, y tampoco oxígeno. ¿Y qué va a pasar ahí? En ese sentido, ciertas zonas del corazón van muriendo, ¿no? Y les da pues el famoso, se necrosan y dejan de cumplir funciones, y les da el famoso infarto agudo del miocardio. ¿Y ves? ¿Y qué tan importante es el oxígeno? Ahora, doctor, ¿y quién transporta el oxígeno? ¿O cómo el oxígeno ingresa y solito se va y solito se mete, es un aire y nosotros seremos pues como un globo así para que ingrese el aire y solito se disemina? No es así. La hemoglobina es la que transporta el oxígeno y la hemoglobina es la que, ¿dónde lo vamos a encontrar? Pues en el eritrocito o en el glóbulo rojo. Y este va a ser transportado. Representa el 33% del hematí o glóbulo rojo. Y este, ¿por dónde se desplaza? Por la vía sanguínea. Y nosotros, al obstruirse ciertas arterias o ciertas estructuras vasculares, pues se van a producir los famosos infartos. Y ahí la importancia del oxígeno en el cuerpo. Y ahí te dice bien claro, ¿qué sucede si el oxígeno no llega a las células del cuerpo? ¿Qué te da? Te da infarto, te da necrosis y la pasamos mal, ¿no? Porque por estas simples cosas a veces nos podemos quedar hemipléjicos o dipléjicos, no, hemipléjicos más que nada, o dependiendo, ¿no? Si es de gran magnitud, eso es en caso de una obstrucción a nivel del cerebro, si es el mismo corazón, el corazón también se necrosa, y así mismo hasta en los riñones, en diversas partes podemos tener ciertos grados de infartos o microinfartos también. Y entonces acá se le van poniendo, digamos, ejemplos qué haría usted si es que pasan este tipo de lesiones, ¿no? Antes de pasar a este mecanismo, me gustaría que, como hablamos nosotros de la importancia del manejo del soporte vital, ¿no?
prehospitalario en el paciente traumatizado, entonces me gustaría que básicamente enfocarnos en esta diapositiva para luego desarrollar los demás. ¿Qué hacer y cómo actuar? Como estamos hablando en este caso de un manejo prehospitalario, nosotros sobreentendemos que no tenemos las mismas herramientas y las mismas armas que cuando estamos frente a un manejo hospitalario. Esto quiere decir que nosotros vamos a, si laboramos pues en lo que es el SAM, digamos en clínicas, digamos, hay servicios de ambulancia donde hay bastantes paramédicos, o trabajando sea para el Estado, sea MINS, de salud. Hay brigadas, hay SAMU, hay ciertas áreas encargadas del manejo rápido frente a eventos adversos. Debemos tener un protocolo, debemos tener y saber cómo actuar frente a esto, ¿no? Ya que, como vuelvo a repetir, no es lo mismo este manejo pues en el hospital. En el hospital tú tienes todas las armas, tienes y es hasta recurso humano especializado en el manejo de pacientes traumatizados, politraumatizados. Ahí, ¿qué vas a encontrar en el hospital? Pues encontrarás, y eso es un hospital grande, una médicos intensivistas, emergencistas, enfermeras igual, enfermeras especializadas, personal especializado en el manejo oportuno, ¿no? Tenemos ventiladores mecánicos, vas a tener eh, dispositivos que van a ayudar a tu paciente a un adecuado y un mejor, digamos, pronóstico tras un manejo oportuno. Cuando un paciente pues llega oportunamente y rápido a un establecimiento de salud, ¿no? Sin embargo, cuando esto es prehospitalario, pues nosotros no vamos a tener las mismas condiciones, ya que puede ser, tú sales, estás en tu guardia o como paramédico o personal asistencial de este tipo de brigadas, sales y a veces no tienes todos los materiales. Lo correcto es tenerlos, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? ¿No? Doctor, me han llamado, ¿no? Me han reportado un accidente automovilístico, mm, a 15 minutos a 20 minutos del centro hospitalario más cercano, a media hora ya. ¿Qué hacer? No es un aparente despiste de un automóvil, o si se quiere, pero digamos sea a una altura de 20 metros, pequeñísimo. ¿Qué hago? Es evidente, si es cercano, es media hora del centro de la ciudad, pues vas a encontrar, si va a haber población, vas a poder encontrar, la gente de por sí va a empezar a llamar al serenazgo, va a llamar a la policía, quizás hasta los bomberos, pero también por jurisdicción va a tener que acudir algún tipo de personal de salud, lógico, y en eso puedes estar tú. ¿Qué haces? ¿Qué se debe hacer? El protocolo común es el que primero se que haces, llegando tú a la zona del accidente, del lugar, llamar, alertar al centro hospitalario más cercano, que es lo óptimo, si tú tienes dependencia de un establecimiento, dar parte y pedir ayuda. Segundo, acercarte de manera muy cuidadosa, ¿no? Evitando ponerte en riesgo tu integridad, ya que si es profundidad, ¿no? Es una pendiente, tienes que tener los cuidados respectivos, porque también te puedes caer, resbalar, y al final ya no son, digamos, si es un automóvil donde iban cuatro tripulantes y se han accidentado, pues no vas a ser tú el quinto, ¿no? Entonces, siempre con la precaución debida, con material de seguridad, si tienes camillas, si hay un personal, ¿no? Hay un paramédico, hay una enfermera o hay un médico, entonces tener la cautela de bajar. Primero, dar parte, que hay un accidente. Segundo, tener, buscar el área de seguridad. Tercero, si ya estás seguro, ya estás en el lugar donde aconteció el accidente, cuál fuese el accidente,
tienes que revisar, hacer el famoso ABCD, ABCDE, ¿no? De tu paciente para poder ¿qué? Ver el pronóstico. No es lo mismo que vayas a atender a un paciente que está con una fractura expuesta ponte, del húmero, o sea, del el hueso que está a nivel del brazo, que está sangrando profusamente porque se cortó el hueso y al mismo tiempo una arteria seccionada, sangra profusamente. No es lo mismo, ¿no? Que encuentres otro paciente que, que está ahí y que se ha luxado la clavícula, con el hombro está colgado, está ileso, no tiene golpes cortos, nada, solamente se luxa la clavícula, el hombro está caído. Entonces, ¿a quién vas a preferir atender? ¿Al paciente que tiene una fractura de brazo con un sangrado profuso con el húmero expuesto? ¿O a un paciente, o al paciente que está pues con el hombro luxado? Entonces ahí es donde tú vas a empezar a seleccionar a tu paciente. En ese sentido, vas a establecer una lista, una ectoscopía rápida y una prioridad de atención, ¿no? Incluso se habla ya, se maneja, ¿no? Cuando hacemos el soporte vital básico, el avanzado, ¿no? Nos hablan del famoso X, el X que se antepone al ABCD, y esto pues es el manejo del sangrado profuso y extremo, ¿no? Y entonces, igual, primero lectoscopía, ver qué está pasando. Segundo, cuando nosotros hablamos de un paciente que es politraumatizado, prehospitalario, como se ha mencionado diapositivas anteriores, de por sí debemos tener que el paciente ya viene con un compromiso de la vía aérea, por la caída, por la magnitud, por la intensidad del traumatismo. Ojo que no solo puede ser un accidente automovilístico, también son accidentes comunes, ¿no? Donde obreros de construcción están edificando una casa de 2, 3 pisos y ¡fum! No tienen el equipamiento adecuado, no hay arnés de seguridad y ¡plá! Se caen de espalda, se golpean la cabeza. O también justo hace un día salía de la guardia del hospital y se accidentaron dos motos lineales, chocaron una avenida a velocidad pues, increíble y un paciente iba lento, el otro conductor, la moto que iba a tanta velocidad apenas le rozó la llantita, ¡pah! Luego el otro pues, piloto de la moto que recibió el impacto, murió en cuestión de segundos por la velocidad que le tocó el chico el chico era de 16 años manejando una moto, sin licencia, sin nada, sin casco, y chocó a un señor de unos 50 años aproximadamente. El señor se golpeó en la cabeza y llegó cadáver al establecimiento de salud. En cuestión de segundos. Y cuando yo volví en la noche y el cadáver seguía ahí y examiné al paciente y cuando vi el paciente, pues un pequeño corte a nivel de la frente, pero sí vi que el paciente tenía el abdomen, estaba distendido, mismo una pelota. Y ahí puedes notar, pues, que los accidentes están a la vuelta de la esquina, en cualquier segundo, en cualquier lugar, sea automovilístico, sea caída, sea intentos de suicidio. Hay gente que está trabajando, se sube a los árboles, cosechan ciertas frutas, ¡pam! Se caen de cabeza, se golpean, están subiendo las escaleras y los abuelitos se caen. Pasa en todo lugar. Entonces, de por sí, cuando tú tienes este tipo de pacientes politraumatizados, en cualquier escenario, vas con la premisa de qué? De que el paciente está con una lesión, ya debes suponer, sobreentender que el paciente tiene una lesión de, de vías aéreas, ¿no? Sobre todo, pensar que ya viene con este tipo de lesiones. En ese sentido, ¿qué haces de todos los ejemplos que puede haber? O estás en la mina, te cae una roca, o estás en cualquier lugar, o estás ante un partido de fútbol, eh, haciendo cualquier actividad, por más mínima, sufres un traumatismo, ves al paciente, primero te fijas la vía aérea.
ya que es bien sensible. Nosotros, si seguimos ahí, digamos, vemos la parte posterior, ¿no? Cuando ves el cerebro, el mesencéfalo, ves la protuberancia anular, el bulbo raquídeo y continúa la médula espinal y esa está protegida pues por las vértebras y por ahí pasa la médula espinal. ¿Y qué pasa si es que un paciente cae de 2 pisos y justo se golpea la cabeza, se golpea el cuello? ¿Y qué tiene? Como vemos aparecer acá hay vértebras. ¿Y qué pasa? Si se rompen las primeras vértebras, generalmente pueden lesionar lo que es la médula espinal y ¡pum! Se secciona esto y el proceso, el estímulo respiratorio, pues ahí queda, ¿no? Y el paciente puede fallecer. O tienes un accidente de cualquier magnitud, eh, hay lesión de cuello, hay lesión de las vértebras, igual. Entonces, ¿qué se debe hacer? Lo óptimo es que nosotros, en cualquier tipo de escenario, agarremos y tengamos nuestro collarín cervical. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo lo colocamos? El cuello lo ponemos en hiperextensión, extender el cuello. Agarramos muy cuidadosamente y protegemos nuestra columna, protegemos nuestro cuello. Y nos cercioramos que el paciente esté respirando. Doctor, pero ¿qué pasa si es que mi paciente ha tenido y se ha fracturado el maxilar? ¿O qué ha pasado si mi paciente, pues, se ha roto, es notorio que se rompió algún hueso de la cara? Sinceramente, te queda buscar contener el coágulo y tratar de llevar lo más rápido posible a tu establecimiento. ¿Qué podrías hacer? En este caso, podrías poner hasta una sonda, ¿no? Lo correcto, una nasogástrica, si podría hacer, no sé. Lo óptimo que puede hacer es, ¿no? Si te pasas en este tipo de fracturas faciales o así, ¿qué es lo que se hace? Normalmente se hace una cricotirotomía, ¿no? Donde se coloca pues una aguja y a la altura más o menos entre la tercera y la cuarto anillo traqueal, se, co- haces un pinchazo y conectas una aguja y puedes salvar la vida a tu paciente. Porque si tú tienes lesión, tienes un sangrado profuso de la nariz, de la boca, sangre por todos lados, la cara está hecha una desgracia que me ha pasado, he visto. Cuando son fracturas muy fuertes, la mandíbula está rota, los dientes están doblados, la mandíbula se retrae, los dientes, todo un, todo un zafarrancho a nivel de la cara, toda una destrucción total, solo queda hacer cricotirotomía. Y luego, pues, después de eso, si el paciente ya queda hospitalizado y hasta su recuperación, pues hacen la traqueostomía, ¿no? Doctor, eso siempre, no tener en cuenta cuál es primero la cricotirotomía o la traqueostomía. En ambos casos son intervenciones quirúrgicas que van a permitir que el paciente pueda respirar fácilmente. Si ya no puede utilizar lo que es la nariz por X razones o hasta en ocasiones cuando la nariz está obstruida, los pacientes se respiran por la boca, que es una vía alternativa. Pero ¿qué pasase si todo esto está lesionado? Entonces agarro y que hacen una maniobra de cricotirotomía. ¿No? Eso sí se podría hacer. Y hay que estar entrenados para realizar pinzar y saber colocar un catéter e ingresar, ¿no? A la altura de la vértebra C3 y C4, entre ese anillo traqueal y plum, colocar, ¿no? Y puede salvar la vida de ese paciente. Entonces estamos ahí a nivel más que nada de vía aérea. Esos son casos complicados, pero por lo general, cuando es en ciudad o es citadino, generalmente los pacientes pues van a acudir por fracturas de brazos, luxaciones de rodilla, etcétera, ¿no? Pero sí es siempre cuidarse lo que es la vía aérea. Ahora, cuando incluso tienes tú caídas de grandes alturas, siempre, siempre si eres médico o paramédico, persona de salud, sugerir también que le realicen su placa de rayos X de columna, ya que nosotros nos concentramos, ¿no? Oye, la cabeza, ¿no? El cuello, pero nos olvidamos en muchas ocasiones también de cuidar lo que es la columna, ya que, como les menciono, ¿qué es importante? ¿Quién controla no es la parte respiratoria?
¿qué estructura pasa por el medio de las vértebras? Pasa la médula espinal. Y cuando nosotros a veces vemos que pacientes han caído de grandes alturas, algunos caen de pie, y todos se concentran, uy, se ha caído de pie, uf, hay que revisarle, el pie se ha fracturado. Tal vez la rodilla, algo así, evidentemente, hay pacientes que sí se fracturan o sea, caen y se fracturan el pie, en la tibia, el peroné, el fémur, sangrando, hasta expuesto, y está bien. Pero otros no se concentran a nivel de la columna, y se concentran en las partes sangrantes y demás, y en la columna podemos ver que también hay una sección medular. Si hay un daño de nivel medular, que es como una central, pues tiene tantas ramificaciones que pues, es cuestión de minutos que el paciente pueda complicarse. Si hay una fractura de una sección medular, el paciente, pues, el pronóstico malísimo y puede llegar a fallecer en tus manos. Entonces, ¿qué hago? Recapitulando, ante un paciente politraumatizado, primero me fijo en lo que es la vía aérea. ¿Cómo actúo, doctor? ¿Qué pongo? Primero busco poner mi collarín. Y al realizar la maniobra de hiperextensión del cuello, ahí es donde debo colocar mi collarín. Ahora, al hacer esa maniobra, incluso tú puedes realizar la abertura de la boca del paciente, porque este generalmente va a estar inconsciente. Y tú puedes ver que incluso si encuentras coágulos que no le está permitiendo respirar bien, con el dedo podrías retirarlo siempre y cuando también tengas que poner un aislante, ¿no? Para que el paciente pueda respirar bien. A veces mucha gente, pues, ¿no? Está de la sierra o de Pisona, tiene la costumbre de masticar coca y están trabajando y de casualidad les tienen un traumatismo, ¿no? Algún imprevisto y se atoran con lo que están comiendo. Y generalmente tú ves, pero oye, está traumatizado, sí, oye, no sé, pues tiene un golpe, pero el paciente la respiración está baja. Ah, ya, entonces realizas la hiperextensión y tratas de visualizar, pues, ¿no? Cómo va la boca, la vía aérea superior. Y te sería muy fácil agarrar y ves, ¿no? Y si ves que quizás hay algo que tú puedas, digamos, alcanzar con los dedos o con algún aislante o con alguna estructura, retirarlo, ¿no? Y le estaría salvando la vida a tu paciente. ¿Ya? Poner el collarín, si tú tienes, digamos, ves que hay fracturas, ves que tu paciente está consciente, si ha tenido un accidente, sí, está bien, pero ves que tu paciente está respirando normal, te habla, está consciente, está lúcido, orientado en tiempo, espacio, persona, tiene un Glasgow 15/15, está bien estable, o sea, es como yo, como tú, estamos hablando, nos estás escuchando. Y si nada más ves que tu paciente pues se ha fracturado la pierna derecha, imagínate, sangrando, obvio, le va a doler, le va a doler, va a haber sangrado, va a haber sangrado, va a estar deformado el pie, sí, pero verás que la vía aérea está pues permeable, está adecuada, ¿no? Y ves que si hay sangrado, entonces, ¿qué haces? Tú no, en ese momento tú no eres traumatólogo, pues no, no, mira, no, si el pie está doblado, está luxado, no se sangra, ¡pra! Lo voy a acomodar, ¡pra! No es así, porque puedes lesionar, porque los huesos astillados, por ahí pasan venas, arterias, nervios, y qué puede hacer, puedes generar a tu paciente parálisis, puedes, si puedes lesionar una arteria más, y el sangrado va a ser de mayor magnitud. Entonces, ¿qué se hace? Se inmoviliza, se inmoviliza y buscas tratar de poner algún tipo de férula, si ya tienes preparadas en tu ambulancia o en tu equipo donde estés, inmovilizas el miembro y a lo máximo, pues un lavado, si tú dices cloruro, a lo máximo que podrías hacer donde estás, inmovilizar un sistema de férulas, o por último, en cuanto buscas tablas, si hubiese, tú lo pones y así lo llevas al establecimiento de salud más cercano a mayor velocidad. Si es un paciente politraumatizado con grandes sangrados, ¿no? Profuso, ¿qué te queda? Pues en el camino sí puedes hacer, lo que puedes hacer es canalizar a tu paciente en el trayecto, si estás pues a lugares, no sé, lejanos, de 1 hora, 2 horas, canalizas a tu paciente a chorro, ambas vías si puedes, y el personal de ambulancia manejará a mayor velocidad al paciente para tratar de ayudarlo, ¿no?
Generalmente hay que tratar de evitar dañar lo que es o realizar muchas maniobras a nivel de la cabeza y la columna, porque es ahí donde a veces los pacientes pues tienen fracturas y están ahí, un mal movimiento y tú ayudas a que el paciente pueda lesionarse más o complicarse más. ¿Ya? Eso vas a ver en diferentes tipos de politraumatismos y hay que saber actuar de manera atinada, adecuada, ¿no? Vamos a ver los ejemplos donde se debe, qué se ha hecho y cómo se ha ido avanzando ya para ver. Acá vemos, ¿no? Mira, usted está de guardia, ¿no? Está en un partido de rugby, ¿no? Que más que nada lo utilizan, pues, no es tan típico en nuestro país, pero en otros países sí. Después de un, ¿no? un golpe, pues un jugador no se levanta y te llama al campo. No es lo mismo que tú, que hay en los partidos de fútbol, van una ambulancia con su equipo, ¿no? Va el paramédico, va el educación médico, enfermera, personas que está disponible de guardia ese día. Y ante un, digamos, un golpe, una caída del paciente no se levanta, ¿y qué haces? ¿Qué debes hacer? ¿Qué sospecharías? Está en un partido de fútbol, esto no es un accidente automovilístico, esto no es un esto no es una caída de altura. Simple y sencillamente el paciente, por lo mismo que utilizan tanta fuerza, pues recibió un golpe contundente y ¿qué pasó? ¿De qué sospecharías? La velocidad no es tanta tampoco, pero la magnitud del golpe sí podría generar algún tipo de lesiones. Entonces, ¿qué sospecharía? Yo podría pensar, pues, no, que ahí el paciente se golpea la cabeza, lleva un proceso de conmoción y el paciente, pues, puede recuperar la conciencia en cuestión de minutos y si, pues, la velocidad o el impacto ha sido muy fuerte, hasta puedo pensar que hay una fisura, mal llamado, ¿no? Pero ya sería una fractura. Entonces, vemos en los hallazgos que la vía aérea está permeable. Vemos a nivel la respiración rápida y con dificultad. Cuando vemos el pulso es rápido y fuerte. A nivel de esto, el paciente se encuentra inconsciente y en exposición, sí, no se ve un trauma evidente, pero el paciente está vestido, incluyendo su casco. ¿Qué opciones yo debo hacer? ¿Qué debería hacer en ese momento? Si veo a mi paciente que está, uno, inconsciente, la vía está primero, está respirando bien, el pulso está rápido, fuerte, una respiración dificultosa, pero respira. ¿Qué hago? ¿Qué debería hacer? ¿Qué opciones? Por el golpe, por la magnitud, ya que estos utilizan casco, son altos fortachones y van con tanta fuerza, sospecharía en un primer momento una subluxación, ¿no? De mandíbula, ¿no? ¿Qué hago? Abro la vía aérea sin comprometer la columna cervical. Elevo el mentón, coloco un collarín, agarro la camilla y lo llevo a la ambulancia. ¿Y qué haré después? Trasladarlo al establecimiento más cercano. ¿Para qué? Para realizar los exámenes respectivos, como que una radiografía en un inicio, una tomografía y ver si hay daño a nivel cerebral. Puede ser un proceso de conmoción, donde a veces están en estado de inconsciencia y los pacientes luego se recuperan, ¿no? Y después de eso, lo que más importa es que el paciente está respirando, las funciones están bien. No se vio, en el caso no se vio que el paciente tenga un tipo digamos, traumatismo visible, ¿no? O sea, si se quiere decir, o sea, al paciente, digamos, estaba jugando, ¿no? Mismo, imagínense, ¿no? Con su casco, con sus, tienen protectores, ¿no? Entonces en las rodillas, en los codos, la ropa que tiene es adecuada para este tipo de deporte de rugby. Sin embargo, eh,
por el impacto, el golpe que tiene, pues el paciente sí puede tener traumatismos encéfalos craneanos, ¿no? Y lo correcto en este caso, pues es, si mi vía aérea está permeable, pues voy a reforzarla con mi collarín, lo traslado y después voy a ver en un ambiente hospitalario los análisis que más deba hacer. Y ya es manejo hospitalario. Ahora, otro caso, lo mismo que le decía, usted es enviado a un choque entre una moto lineal y un auto. Los testigos informan que el moto iba a una velocidad de 60 kilómetros por hora, cuando el auto le embistió de frente. El motociclista está sobre el pavimento a 9 metros del punto de impacto. El casco está severamente dañado y ha sido retirado por un testigo. Lo que les mencionaba previamente cuando decían, ¿no? que pasan cosas, incluso mi paciente falleció, pues, sin mentirles, hace 2 días, hace un día, y pasan ese tipo de cosas. Te llaman, ¿qué haces? Para su buena suerte, este paciente estaba con su casco. ¿Pero qué dice? Está severamente dañado. Ha volado el paciente por el impacto a 9 metros de distancia del punto de la colisión. ¿En qué sospechas? Si te dice que el casco está destrozado, entonces quiere decir que el paciente ha caído de cabeza, o en alguna parte, pero sí ha sido compartido la cabeza. ¿Qué esperarías encontrar? Un paciente con algún tipo de fractura, que ha tenido un traumatismo cráneoencefálico, mi paciente está inconsciente. A ver, veamos. Lo encuentro. ¿Cómo lo encuentro a mi paciente? Al motociclista que ha sido embestido por un auto que iba a una velocidad de 60 kilómetros por hora, porque ni tanto, ¿ah? No es ni tanta velocidad, ya que pues la velocidad de 60 kilómetros por hora pues, en promedio no es tan, sí es muy fuerte, pero no es como llegar de un 100, 120, ¿no? Pero el que ha impactado pues es el vehículo, el auto ha chocado una moto y la moto pues es inestable. Un pequeño golpecito, un toque por un auto y ¡fuf! Se desestabiliza y cae, y la caída pues muy aparatosa. Al revisar a mi paciente, le encuentro el motociclista embestido con una respiración ruidosa. Encuentro sangre en la vía aérea. Si encuentro sangre en la vía aérea, pues puedo sospechar que el paciente tenía una fractura, ¿no? Fractura de nariz, de un hueso propio de la nariz, una epístasis. O también de una fractura de cráneo donde se está manifestando, ¿no? Asimismo, cuando veo la vía respiratoria, la ventilación, encuentro que tiene una respiración rápida, dificultosa, el murmullo vesicular es rudo, o sea, hay dificultad en el pasaje de la vía respiratoria, pero el tórax parece intacto. O sea, ¿qué quiere decir? Al parecer, no ha habido compromiso, digamos, no estaría pensando pues, en un neumotórax a tensión, que el pulmón pues, está ahí con dificultad, que esté creciendo, desviación de la tráquea, no me impresionaría que haya fracturas costales. El pulso, ¿cómo lo encuentro? Está rápido y no se evidencia sangrado externo. No hay cortes, o sea, digamos, el paciente al parecer no tiene fracturas expuestas, quizás sí internas, pero no expuestas. A nivel de la conciencia, el paciente no responde a estímulos, está inconsciente. Y no se evidencia trauma externo, pero el paciente está cianótico. Ojo, ¿qué les hace pensar esto? No veo un trauma externo, no veo fracturas, no veo sangrado profuso por ninguna parte externa. O sea, quiere decir que el mototaxista, al ser impactado por el vehículo, ha salido volando. Se ha caído, sí. ¿Por dónde sí se ve sangrado? Por la nariz, ¿no? Por la vía aérea, superior, nariz o boca. Pero esto no me está indicando que tenga una fractura de ninguna parte, no hay fractura
de mano, pie, brazo, nada, de tórax, nada. Externo. Pero sin embargo, acá sale un dato clave. No se observa trauma externo, sí, pero el paciente se está poniendo cianótico, o sea, azul. Quiere decir que probablemente haya lesionado algún órgano interno. ¿Y qué órganos son? Generalmente los que sangran más y los que nos llevan a tener compromisos sanguíneos internos. ¿La lesión de quién? Del hígado y del vaso. El vaso es muy sangrante. El hígado también. Sangran y hay un sangrado interno. Y hay ciertas zonas del cuerpo donde ya no les llega la sangre y por ende el paciente se vuelve cianótico a inicio en las extremidades del cuerpo. Entonces, yo podría pensar que mi paciente ha tenido un traumatismo cráneoencefálico y asimismo un compromiso de un órgano interno con sangrado que el paciente le puede llevar un shock hipovolémico y el paciente puede llegar a fallecer. Un pronóstico malísimo. Entonces, veamos el diagnóstico de este paciente. Los temas a discusión. El impacto puede haber producido lesiones severas, ¿sí? Porque el casco nos indica, ¿no?, que tras el impacto el casco del motociclista está destruido. La respiración ruidosa, que hay una dificultad del pasaje del murmullo vesicular, nos está indicando que hay obstrucción. Asimismo nos dice que hay taquipnia y cianosis, indica que hay un pobre intercambio gaseoso que provoca hipoxia. Nos dicen que hay alteración de conciencia, y esto pues deteriora el manejo de la vía aérea, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente inconsciente no es lo mismo que, o sea, que un paciente es lúcido y pueda realizar mejor las cosas, ¿no? ¿Qué debemos hacer con este paciente? Lo debemos aspirar, ¿no? Porque el paciente, como ha mencionado, hay sangrado a nivel de las vías aéreas. Entonces, ¿qué hago? Busco aspirar, ¿no? Uno, ¿con qué tenemos? Si no tengo nada, como mínimo tendré una perilla de goma, ¿no? Aspiro ciertas zonas. Trato de buscar una cánula o una sonda orofaringea o nasofaringea, ¿no? Para que el paciente pueda respirar bien. Busco túbulos multilumen y máscara laringea, ¿no? El objetivo, ¿cuál sería? ¿Qué debería ser en este caso, no? Yo veo que si hay un sangrado por vía aérea superior, veo que al tener dificultad del pasaje del aire, entonces me veo obligado a mi paciente a intubarlo. Y puedo intubarlo pues vía orotraqueal o nasotraqueal. O sea, si lo intubo orotraqueal quiere decir que por la boca pues entrará un dispositivo y conectará la tráquea. Si es nasotraqueal, por la nariz. Un dispositivo ingresa por la nariz y se conectará a la tráquea. O una ventilación transtraqueal, ¿no? De frente. ¿Y cuál elegiría usted para este paciente, no? Por lo que vemos, el paciente es inconsciente. El paciente, pues, es muy lógico que tiene un traumatismo craneoencefálico. Al tener sangrado por la vía aérea superior, hay dificultad que el paciente pueda respirar. Y si el paciente tiene dificultad y hay sangrado, no vas a hacer, pues, no vas a utilizar el ambú, ¿no? O el famoso bolsa, válvula, mascarilla, donde tú le brindas respiración, ¿no?, compresiones y el paciente pueda respirar. No le puedes brindar eso porque, pues, si hay sangrado, va a ser difícil, ¿no?, el ingreso del aire. O por más que le pongas, no sé, no sé, ponte una cánula nasal, o ponerle pues una máscara de reservorio, es imposible porque el sangrado pues está ahí. Entonces me veo obligado a intubar a mi paciente. Por lo general, ¿dónde lo haré? Pues lo haré de manejo hospitalario, ¿no? Y si tengo la pericia, pues no, podría utilizar estas opciones, la cual veo, ¿no? Y vemos acá los dispositivos, ¿no? ¿Para qué se utilizan básicamente? La aspiración es para remover las secreciones de la vía aérea.
El riesgo de esto, pues, puede, digamos, si hay un sangrado, si hay secreciones profusas, puede empeorar, ¿no? Pero por lo general es de bastante utilidad el uso de manejo de las respiraciones. Vemos los dispositivos, cánula nasofaringea, vemos ahí los tubos que se utilizan en pacientes politraumatizados, los tubos multilumen. Generalmente lo vas a utilizar en pacientes politraumatizados, ¿no? En pacientes con un traumatismo severo. ¿Y qué contraindicaciones tienen? Pues vemos acá que estos tienen un globo de seguridad. En un inicio de nuestra así, le ingresan y para fijarlo. Pero si tú tienes una fractura, digamos un politraumatismo donde se ve comprometido hasta la región cervical y tú no estás seguro de haber ese compromiso y vas a colocar este tipo de tubos, corres el riesgo de que con eso puedas lesionar al paciente, o sea, en traumatismos de alta magnitud e intensidad. Vemos las máscaras laringeas, ¿no? Anillos inflados con silicona unidos ahí diagonalmente. El objetivo es inserción cuando, cuando útiles cuando hay inserción a ciegas, ¿no? Cuando no tienes, digamos, rayos X, cuando no tienes aparatos. Estimula poco la vía aérea superior. Hay diversos tamaños y es reutilizable, ¿no? La máscara laringe. Ahí vemos cómo es el proceso de intubación, ¿no? Eso tú lo vas a hacer. Cómo debe estar la columna alineada, cómo debe estar el cuello y en hiperextensión. Y si se dan cuenta ustedes, el paciente ahí está con su collarín, lo que les mencionaba, ¿no? La importancia del collarín. Y acá, ¿quién hace este procedimiento? Generalmente el anestesiólogo, ¿no? Donde va a hacer una intubación. La columna debe estar alineada, ¿no? Ahora, como les mencionaba, cuando nosotros queremos realizar este tipo de maniobras, cuando digamos hay una obstrucción de vía aérea superior compleja, generalmente acá es fácil, bueno, le vas a una intubación y generalmente tu paciente lo puedes tener en ventilación mecánica. Esto va a aplicar a pacientes que, digamos, ya por lo mismo del impacto, el traumatismo craneoencefálico severo, con Glasgow 9, 10. Ahora, la intubación se indica cuando el paciente tiene un Glasgow menos de 8, ¿no? Entonces, el paciente, su Glasgow de este paciente pues, debe estar en 8 o menos. Asimismo, vos vas a colocar una ventilación, le vas a colocar la ventilación mecánica. Y en este caso tienes que realizar ocasiones de intubación, vas a hacer traqueostomías, pero también puede ser una cricotirotomía. Eso se hace cuando es de emergencia. Si tienes una destrucción del macizo facial, lesiones donde sangrantes, donde no vas a poder, el paciente no va a poder respirar por sí solo, ¿no? Donde te ves obligado a realizar taponamientos anteriores y posteriores, y pues tendrás que basarte en una cricotirotomía, ¿no? O cuando usas traqueostomía, cuando el paciente ya va a estar pues en un proceso, un uso prolongado, ¿no? O sea, digamos, si tu paciente está en coma, ¿y qué le indicaría a usted? Ya, pues no, después de estabilizarlo, indicar una traqueostomía. Pero para salvar la ocasión, el momento, si es agudo o si es de emergencia, una cricotirotomía. Cuando intubas, la columna debe estar alineada, ¿no? Es el traumatólogo. Hay intubaciones nasotraqueales, ¿no? Que este dispositivo que conecta la nariz con la tráquea. Y el paciente le vas a poder ayudar a respirar normal, porque, pues como mencionábamos, ¿no? Es las fosas nasales, la orofaringe y luego va a ingresar, estaremos ingresando a la tráquea, ¿no? Y ese tubito está ingresando y le vas a poder ayudar a que el paciente pueda respirar. ¿Qué riesgos tienes de una mala colocación del tubo cuando pueda perforarse, lesionar, generar sangrado o hipoxia por mala técnica, ¿no? Una ventilación transtraqueal, lo que se le mencionaba, ¿no? Sí, sí, en este caso este ejemplo es clarísimo. Generalmente, ¿dónde aplicas? Cuando el paciente pues tiene un compromiso, un compromiso severo, ¿no? Cuando ustedes hagan la revisión y busquen la clasificación Lefford,
ahí van a encontrar que hay fracturas de macizo craneal, el famoso Lefort 1, 2, 3, destrucción. Y hay un sangrado, uf, y las estructuras ya no están en lineales iguales. Y el paciente puede tener sangrado por la nariz o por la boca. ¿Y por dónde va a respirar el paciente? Al contrario, se asfixia o se complica, ¿no? Entonces, en este caso, pues deberás útil emplear lo que es la ventilación transtraqueal. Y vemos, ¿no? Como acá se le hizo una perforación y por ahí es donde está ingresando lo que es el oxígeno. El paciente no se va a ver comprometido, el aire está ingresando al cuerpo y normal. En la ventilación transtraqueal, donde le indicas, es el último recurso. ¿Cuándo qué cosa sucede? Cuando hay una obstrucción de la vía aérea superior. ¿Cómo puede ventilarse por 20, 30 minutos? Pero luego aumenta el CO2. Y sabemos que en el pulmón hay dos gases que juegan un papel importante, el oxígeno y el CO2, ¿no? Y si hay un exceso de CO2, también no es contraproducente para la salud, ¿no? Porque llegas a hacer un cuadro de acidosis respiratoria, es lo mismo que cuando tú vas a la altura, el paciente hiperventila y tiene complicaciones, siempre debe estar en equilibrio. Los riesgos, que hay una falla en el adecuado control de la vía aérea, pacientes con alteración prolongada de la conciencia y no te permite evaluar correctamente la vía aérea para determinar la utilización y ubicación apropiada del oxígeno. El oxígeno, ¿no? Que vemos de este gas, ¿no? Controlada la vía aérea, debe administrarse oxígeno suplementario. ¿Qué debemos hacer? Elegir un dispositivo que suministre la fracción inspiratoria de oxígeno de por lo menos a 0,85. ¿Qué riesgos asumimos de pensar que al usar una fracción inspiratoria de oxígeno alta va a corregir el problema ventilatorio? O sea, ¿qué es la fracción inspiratoria de oxígeno? Es digamos, en los litros, ¿no? Cuando acá para que en español, no digan, si está muy complejo esto es, doctor, ¿cuántos litros de oxígeno le pongo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, 10 litros, y ahí va de la mano con la fracción inspiratoria de oxígeno. Generalmente a valores normales o el ambiente normal, la fracción inspiratoria de oxígeno normal es 0,21. Y cuando tú vas subiendo, digamos, si le vas a brindar 1 litro de oxígeno, va a subir a una fracción inspiratoria de 0,24. 1 litro, 2 litros 0,28, 3 litros 0,32, y así va subiendo. Y la fracción inspiratoria de oxígeno te va indicando, ¿no? Cuánto está subiendo y hasta cuánto puedes llegar. Y eso se manifiesta en litros de oxígeno. A nivel ya esto es, digamos, fisiológico casi, ya falta poquito para ya casi para culminar. Paciencia, paciencia. Eh, a nivel pulmonar, a nivel fisiológico, vamos a encontrar que existen volúmenes y capacidades. Hay un volumen corriente o también llamado volumen tidal. El volumen corriente o tidal es el de 500 cc. Es el volumen que ingresa y sale a flujo continuo. Ahora, cuando tú dices, ¿no? Doctor, todo el aire que yo respiro, eh, es el- todo el aire que ingresa es el mismo aire que sale, no, porque existen espacios muertos. Hay ciertas zonas del pulmón que van a retener cierta cantidad de volumen. En este caso es 150 cc de volumen, ¿no? Ya. El volumen minuto respiratorio que tenemos es el volumen de aire corriente por la frecuencia respiratoria. El volumen minuto normal encontramos así, la frecuencia respiratoria, que es el producto del volumen de aire corriente, que es 500, ¿no? Y la frecuencia respiratoria. Tú multiplicas la frecuencia respiratoria normal. Ahora,
el valor normal va a estar entre 6.500 a 7.500, ¿no? Cuando está por debajo, por encima de estos valores, encontramos que el volumen minuto está alterado. Lo mismo que cuando tú calculas en cardiología, cuando haces el gasto cardíaco es frecuencia cardíaca por volumen sistólico, ¿no? Acá tenemos ejemplos, si la respiración del volumen corriente de un paciente es 600, la frecuencia respiratoria es 12, el volumen minuto es el producto de estos dos, del volumen corriente por la frecuencia respiratoria. En un paciente, si el producto de estos dos es 7.200. Otro ejemplo, si el volumen corriente de un paciente es 200 y la frecuencia respiratoria del mismo es 20, el volumen minuto que circula en el cuerpo es de 4.000 cc. Acá vemos lo que se les iba mencionando, ¿no? Esta imagen sí es más notoria, real, de un politraumatismo, donde nosotros, como podemos apreciar en la imagen, ¿no? El ventilador, el volumen minuto es usualmente eh, inadecuado en pacientes que respiran menos de 12 respiraciones o más de 20 a 30 respiraciones por minuto, ¿no? Y en este tipo de, utilizando la imagen, podemos apreciar qué está haciendo el paciente acá. Acá, mira, vemos el sangrado, que es, evidentemente acá el paciente tiene cortes, ¿no? Mira, ve, acá el labio está deformado, acá ha tenido un politraumatismo, ¿no? Muy, muy, muy severo. Los ojitos cerrados, acá se nota que le están haciendo un taponamiento anterior. Vemos el último caso, para finalizar esto. Mira, un último ejemplo. Usted llega a la escena donde un esquiador ha impactado contra un árbol. Este es el ejemplo. El esquiador ha impactado contra un árbol. Imagínate, ¿no? Viene a velocidad, utiliza creo que sus esas dos tablitas que van en el pie, con unos palitos que como que le da estabilidad y van a grandes velocidades, ¿no? En la nieve, ¿no? Ahí vienen desde altura, de gran altura, y hacen concursos, toda la cosa. Ellos no vienen a velocidad pues baja, vienen desde pendientes, con esto y hacen concursos y todo. Generalmente se ve en Norteamérica, zonas donde hay bastante nieve. Este baja a gran velocidad y ¡pah! Impacta contra un árbol. Y el testigo que te dice que el paciente perdió el control y golpeó a gran velocidad. Entonces, ¿qué pensarías? ¿Qué pudo haber pasado? Si viene nieve y tú vienes en tablas, el impacto será pues fuerte, ¿no? Contra un árbol, ¡pah! ¿Qué te puedes golpear? Te puede golpear la cabeza, el paciente puede estar inconsciente, puede estar sangrando, realizarse algún tipo de fractura. Veamos. ¿Qué se encontró? Encontraste la vía aérea está ruidosa, hay sangrado y dientes rotos. Uf, se volvió la cara. La frecuencia respiratoria es 38. Wow, está taquineico. ¿Por qué? Porque la frecuencia respiratoria normal en un paciente adulto es de 16 a 20 respiraciones por minuto. En este caso está 38. Es una respiración superficial dolorosa. Y el murmullo vesicular está normal, o sea, los pulmones están normales, pero hay una respiración dolorosa. O sea, quiere decir que los pulmones, o sea, el ingreso del aire se siente, se escucha normal, el murmullo vesicular. Sin embargo, hay una respiración superficial y está en taquipnea. O sea, quiere decir que el compromiso es arriba. Dice que los dientes están rotos, que hay sangrado. El pulso RDL, el pulso es débil, 120. O sea, la frecuencia cardíaca está en 120. La frecuencia cardíaca normal pues va a oscilar entre 60 a 100, ¿no? Y acá está en 120, o sea, el paciente está en taquicardia. El paciente responde al dolor. Y hay una deformidad de rodilla derecha y en casco. ¿Qué piensa usted? ¿Cuáles son las posibles causas del problema? Evidentemente el paciente ha tenido un traumatismo craneoencefálico, ha tenido algún tipo de compromiso de un hueso de la cara, sea la nariz, sea una fractura de tabique quizás, o compromiso hasta dentario, se golpeó pues para que se rompan los dientes, ha tenido un golpe contuso, con un objeto contuso
que ha sido el árbol. Entonces, ¿qué pasa acá? Para mejorar el volumen minuto, o sea, la respiración y la oxigenación, ¿qué puedo utilizar? Una bolsa, válvula o máscara, ¿no? Acá en este caso, en este ejemplo se va a ver el uso del famoso o llamado ambú, también llamado bolsa, válvula, mascarilla, ¿no? Que como ven, este dispositivo se hace las compresiones y el aire va ingresando, ¿no? En este caso, el ejemplo, el paciente, pues, no está evidenciando, si bien es cierto, hay deformación, pero no hay sangrado en este caso y lo mínimo de volumen que se le puede brindar con este famoso embudo, bolsa, válvula, mascarilla, pues es la cantidad de 800 cc. El oxígeno, ¿a qué cantidad, a qué porcentaje va? El FIO va entre 95 a 100%. Puede necesitar dos o más paramédicos, personal asistencial y siempre mantener la columna cervical alineada para realizar este proceso de colocar el famoso o brindarle la famosa válvula mascarilla, que es el término correcto o colocación del ambú, el manejo correcto para suministrar el oxígeno. Lo positivo de este es que es fácil de sellar y ventilar con un rescatador, y lo negativo es que, pues, si es que al realizar la famosa balsa, el uso del ambú o bolsa, válvula, mascarilla, esto nos hace asemejar a cuando nosotros realizamos el famoso RCP, donde realizamos nuestras 30 compresiones y 2 ventilaciones, generalmente es con este tipo de dispositivos, como Zombu. Lo utilizamos cuando estamos en un ambiente prehospitalario. Lo positivo de esto es que es fácil de sellar y ventilar, como pueden apreciar acá. Tiene una máscara pues hace una compresión, digamos, hace una sella, ¿no? Lo que es la nariz, y el aire puede ingresar fácilmente, no hay pérdida. Pero eso es lo positivo, que es fácil de sellar y ventilar, pero lo negativo, ¿qué es? Que va a haber un proceso de hiperinsuflación, o sea, puedes ventilar con mucha fuerza y vas a, digamos, en mayor cantidad por el nerviosismo puede pasar y hiperinsuflas. O también que hipoventilas, ¿no? Comprimas lentamente. Cuando tenemos respirador de transporte, pues utilizamos el oxígeno para poder conectar si digamos tú al paciente, pues lo vas a estabilizar a nivel hospitalario, haces el uso del ambú, ¿no? Pero lo correcto luego, una vez estando en tu ambulancia, si tú tienes oxígeno y vas a trasladar a tu paciente a un ambiente hospitalario de mayor complejidad, generalmente todas las ambulancias están equipadas y deben contener un balón de oxígeno con mínimo de 5 litros como mínimo y conectarlo pues ahí sí ¿no? Por un dispositivo de cánula binasal, ¿no? O alguna máscara de reservorio a un oxígeno, a un FIO2 dependiendo del compromiso y brindarás un soporte oxigenatorio adecuado. Entonces, para finalizar este tema, básicamente tendríamos que ver el resumen, ¿no? ¿A qué se reduce, a qué se resume todo esto? Es a que el obtener precozmente una vía aérea permeable, ¿no? Y una correcta oxigenación va a mejorar la sobrevida de los pacientes politraumatizados, ¿no? Como se menciona incluso fisiológicamente, mientras el oxígeno ingrese a los órganos, a los tejidos de manera adecuada, de manera oportuna, pese al traumatismo que hayas tenido, pese al accidente que hayas tenido, te va a dar una sobrevida y un mejor pronóstico, a diferencia de que no la brindes, ¿no? Ya que hemos mencionado, hay órganos sensibles a la escasez de oxígeno, como es el cerebro, el corazón, el hígado, que demandan de mayor cantidad de oxígeno. Entonces, el objetivo fundamental de esta clase es que nosotros, el objetivo, tengamos una vía aérea permeable ante cualquier accidente. ¿Y qué debemos utilizar? Pues no, como mínimo, de por sí, como se ha mencionado en la clase, decimos
que todo paciente politraumatizado debemos tener como premisa que tiene una complicación a nivel de la vía aérea. Y para eso, ¿qué debo utilizar? Debo utilizar mis collarines como mínimo. Debo tener mi collarín sí o sí. Al colocar el collarín, voy a tener por lo menos cierta certeza de que mi paciente va a poder por lo menos ventilar adecuadamente. Y después de eso me encargaré de ver lo demás. Si está politraumatizado, si ve una lesión, si veo una deformidad a nivel de cualquier miembro, ¿qué hago? Yo no soy traumatólogo para alinearlo, reducirlo en ese momento. Simplemente se inmoviliza y ya. Aseguro mi vía aérea, inmovilizo mi miembro superior o inferior que fuese dañado. Si hay sangrado, realizo mi proceso de eh, compresión. Y si puedo, está a mi alcance, si veo el sangrado profuso, canalizo una vía aérea, digo, una vía periférica y suministro como mínimo un cristaloide, que puede ser un cloruro o lactato de Ringer. Y al manejar mi vía aérea, mi vía circulatoria, asimismo si hay lesiones, si hay deformaciones, inmovilizar a mi paciente, con eso yo estoy tranquilo a nivel prehospitalario. Que si puedes hacer más, puedes colocar algún tipo de medicamentos, etcétera, se puede hacer. Pero como mínimo, mantengamos la vía aérea. Sería muy bueno que puedan revisar la diferencia que existe en una cricotirotomía versus eh, una traqueostomía. Revisen al finalizar la clase la cricotirotomía, se puede hacer, no es difícil, ¿no? Como último recurso, ¿cuando qué, doctor? Cuando veas lesiones que comprometan los huesos propios de la nariz. Cuando hay fractura de tabique, cuando hay fractura de formación de la mandíbula, ¿no? Superior, inferior, y hay un sangrado profuso, ¿qué te queda? Si el paciente sangra, ¿por dónde va a respirar? Si sangra por la nariz, por la boca, entonces, ¿qué te queda? Tu último recurso es hacer una cricoteriotomía. Y estás asegurando, ¿no? La respiración. Pero eso tú lo puedes hacer si con experiencia, o por lo menos con conocimiento lo podrías hacer. Conociendo los reparos anatómicos, lo puedes hacer. Pero y es de último recurso, si tú estás lejos, ¿no? de un establecimiento cercano, hospitalario, puedes salvar la vida. Pero por lo menos tener experiencia o por lo menos conocer bien lo que estás haciendo. Porque también puedes aplicar iatrogenia y mala praxis y también se te complica, ¿no? Sin embargo, son situaciones que deben ser revisadas y sí, son factibles. Ya lo demás lo dejarás para el hospital, ¿no? Intubar a tu paciente, digamos, colocar el ventilador mecánico, hay ciertas cosas que ya necesitan ser manejo hospitalario. Pero vayámonos de esta clase teniendo en cuenta que el manejo de la vía aérea es vital e importante. Tener el collarín cervical, tener en consideración que debo controlar y debo alinear la columna, o por lo menos tener mucho cuidado, ya que ante caídas o ante traumatismos, también la columna es la que sufre. Entonces, tener mucho cuidado ante el manejo de sangrado, compresión, y si hay un daño neurológico, digamos el paciente es inconsciente, es normal, también, ¿no? Acá ya entremezclar los temas y también puedes realizar hasta el famoso RCP, ¿no? Dependiendo de cómo va y cómo está tu paciente, ¿no? Y ahí vas manejando tu paciente politraumatizado, al mismo tiempo le puedes, si hay bastante personal, nosotros va haciendo el RCP, las famosas compresiones, ventilaciones, y también tú manejando lo que es la vía aérea y estabilizando. El objetivo fundamental de esto es estabilizar. Cuando es prehospitalario es estabilizar. No puedes tratar, es estabilizar. Y pues, con eso tienes la certeza y el éxito de un buen manejo, ¿no? Bueno, eh, eso sería todo por hoy. Y bueno, no nos hemos excedido en tiempo incluso. Y bueno, si hubiese alguna pregunta ya para finalizar, porque ya nos hemos pasado de tiempo.
Les voy a dejar las diapositivas para que revisen las clases, revisen los ejemplos, que están muy bonitos. Y recuerden que pues accidentes y politraumatismos lo vemos a la vuelta de la esquina todos los días. Y si viven en ciudades, uy, y cerca de los hospitales, es pan de cada día y lo vemos a cada minuto. No habiendo alguna consulta, igual si hay alguna consulta lo dejan por interno o el coordinador y se resuelve, ¿no? Igual se va a dejar las diapositivas para que puedan revisarlas y los casos. Pero sí, no se queden con esto, ¿no? No es suficiente. Hay la parte anatómica, me gustaría que revisen varios puntos, ¿no? La clasificación dejaría acá ya para finalizar, me gustaría que revisen, por ejemplo, la clasificación del Lefford, me gustaría que revisen qué es la cricotirotomía, esos puntos como mínimo, ¿no? Y lo que es la anatomía del vía aérea superior, por lo menos. Bueno, no habiendo más, no habiendo consultas, eso sería todo por hoy. Y gracias, ¿no? Gracias por la oportunidad.